Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro manejo, ¿vale? De cómo está ahora mismo en la época que vamos y por dónde vamos. Aparte vamos también a contestar a algunas respuestas y algunas inquietudes que tenéis, ¿vale? Antes de seguir avanzando en nuestro manejo y seguir poniendo vídeos sobre nuestro manejo, queremos hacer un pequeño repaso para que quede todo lo que estamos explicando hasta ahora, que quede más o menos claro en cuanto a nuestra preparación de hembras y machos y en cuanto a nuestro manejo del aviario, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero decir es que estamos ahora mismo en una época estamos a 5 de enero y nosotros tenemos en nuestro aviario, no llega a las 11:30, ¿vale? Aún estamos subiendo la luz y acabaremos este mes sobre las 12:30, 13. Depende de cómo vaya la cosa y cómo vaya todo. El tema ambiental exterior, porque está lloviendo mucho y no queremos adelantarnos. Vamos poco a poco. Entonces, lo primero, dudas que os surgen a muchos que estáis viendo el canal y muchas preguntas, aunque son preguntas, son muchas preguntas sobre lo mismo, ¿vale? Entonces, las preguntas de todas las que hemos sacado, las tres que más nos habéis hecho es la primera, es la de qué tubo de LED gastamos, qué tubo gastamos. Pues nuestro tubo de LED, el central, los tres que tenemos, ¿vale? Estos dos aquí y el otro en la otra habitación, es de 22 vatios y de 4000 K, ¿vale? Es inferior incluso que a la potencia de LED, porque como sabéis, la potencia que tengo de LED es neutra, es 4500. Esta es 4000, o sea, la de arriba es 4000. Ya tenéis resuelta esa duda a todos los que me la habéis preguntado. Es una cosa sencilla, pero ya sabéis que yo no quiero más de 4500, no quiero. Ni quiero 5000, ni 5500, ni 6000 y menos 6500. Yo no la quiero en mi aviario. Cada cual puede utilizar la que quiera. Ese es uno de los apartados que habéis preguntado mucho y ya lo tenéis, ya os lo digo, ya lo tenéis la respuesta. Luego, otra pregunta que nos habéis hecho muchas, que creo que es la... Sí, esta la habéis preguntado mucho, pero la de las hembras es la que más habéis preguntado. La de que más me habéis preguntado por privado. La luz de las hembras. Cuando yo dije que las hembras solo les ponía luz la última semana antes de emparejar, yo me quería referir a que les subía la intensidad de la luz, no las horas de luz. Mis hembras, aunque estén con menos intensidad, escuchan a los machos y siguen en movimiento. Quiere decir que cuando allí se va la luz exterior, ellas no se esconden ni se ponen a dormir, porque siguen escuchando a los machos, tienen un poco de penumbra, por lo tanto las horas de luz más o menos se mantienen. Lo que no se mantienen es la intensidad de la luz. Ellas no tienen todas las horas que tienen con la misma intensidad. Las últimas 2 horas, ahora mismo 1:30, 2 horas, la bajan con una intensidad menor. A eso me refería. La última semana, antes de emparejar, dejaremos todo abierto y tendrán la misma intensidad que los machos. Y en esa semana les sobra y no remudan. O sea, lo único que hacen ellas es activar un poquitín más la intensidad de esas 2 últimas horas. O sea, lo que son las horas tendrán las mismas. No, yo lo llevo siempre haciendo muchos años así y a mí no me han remudado las hembras nunca, ¿vale? Por la pregunta que me habéis hecho. Luego, otra pregunta muy importante y que no he hecho ningún apartado sobre ello es el tema de probióticos. Pero bueno, el que me conoce desde hace mucho tiempo sabe que yo no gasto probióticos. Yo solo gasto probióticos cuando los tengo que gastar, ¿vale? Porque nosotros en el canal, como habéis visto, gastamos mucho verde, mucha fibra. Controlamos mucho el sistema inmune con suplementos lo más naturales posibles. Gastamos verdura en verano, apio, luego mucha hoja verde que produce mucha fibra. Incluso cuando gastamos guisante tenemos mucha fibra. Quiero decir que el tema del probiótico en mi aviario no lo tenemos de continuo. Los pájaros tenemos un sistema inmunitario bien desarrollado, bien grande, bien alto, de un gran nivel, y consideramos que con lo verde que damos los pájaros se regulan su probiótico intestinal, su probiótico y su probiótico. Sí que es verdad que si nosotros tenemos que tratar a algún pájaro, como suele pasar, o como por ejemplo está pasando con el de la jaula número 13, que es un macho que vino tocado de Módena y estamos con él, ¿vale? Ese pájaro le hemos tenido que dar antifúngicos, aunque no le hemos tenido que dar antibacterianos, ¿vale? Pero le hemos dado antifúngicos. Entonces, cuando hemos parado de darle antifúngicos, cualquier producto que demos a nuestros pájaros que sea raro, después hay que intentar regenerar la flora bacteriana de alguna manera, ¿vale? Porque de una forma natural, como lo venimos haciendo hasta ahora, es más larga.
necesitamos un recorrido más amplio. Entonces, si nosotros hemos tratado a un animal con cualquier producto químico, ya sea antifúngico, ya sea antibacteriano, tenemos que regenerar esa flora. Entonces, hay que utilizar algún producto, ¿vale? Entonces es el momento de utilizarlo, no continuamente. Yo no soy partidario vamos a ver, no soy partidario. En muchos casos es bueno, ¿vale? Mantener la flora intestinal con unos niveles de probióticos buenos y constantes y que estén ahí trabajando, ¿vale? Pero lo suyo es que el ave se lo pueda hacer. ¿Entiendes? Que el sistema inmunitario del ave esté muy elevado y tenga su flora intestinal correcta, ¿vale? O con la que él se maneje saludable. Por lo tanto, nosotros no damos de forma continuada, damos en momentos puntuales cuando necesitamos. Y muchos amigos me dicen, José, ¿y tú cuál das o cuál me recomiendas? Mira, yo gasto el probiótico bacteriano de Avianmed, ¿vale? Como sabéis, soy embajador de la marca y mayoritariamente gasto sus productos en cuanto a suplementos, ¿vale? Porque están todos acoplados a mi manejo. Entonces, este es el que mejor me va a mí. La marca Avianmed tiene varios formatos en cuanto a probióticos y probióticos, ¿vale? Pero este es el que me gusta mucho a mí, que es el probiótico bacteriano. Y es el que doy yo cuando algún pájaro se me ha puesto enfermo y he tenido que tratarlo, ya sea por hongos o ya sea por bacterias. Cuando yo le he dado algún tratamiento a un ave, de lo que sea, que no es agua común, después lo regenero o intento regenerar su flora con este producto. Con 5 o 7 días sobra y ya no le doy más. Ya no vuelvo a darle al aviario si no tengo algún problema. Si tuviera que tratar a algún pájaro o alguna pareja o algunas cosas con algún producto, ¿vale? Pues volvería a darle otra vez después, unos 5 o 7 días. Vengo a decir esto porque ahora hay mucha gente que está haciendo pruebas, que está haciendo coprologías analíticas a los pájaros y antifúngicos por aquí, antibacterianos por aquí, hay que darle esto, hay que darle el otro. A todo el que deis algo a los pájaros, algo químico que vaya a tratar para intentar mejorar la salud del pájaro, después tenéis que dar algún producto parecido a este. O este el que yo gasto y este va muy bien. Aparte tiene un olor que a mí me encanta, ¿vale? Probiótico bacteriano. Este os lo recomiendo. Eso por ahí. Más cosas. Esas son las 3 cosas que quería deciros. Más cosas. Estamos ahora mismo en el periodo de que los pájaros, los machos, siguen con la proteína de huevo, las pipas y tal, 1 o 2 veces por semana, supulentan el huevo, y las hembras están con la proteína vegetal del guisante y ácido fólico y tal. Ahí lo tenemos todo claro. Dudas que tenéis mucha gente es que ¿qué damos de alpiste? Nosotros damos el alpiste como base, alpiste más el 10 o el 15% de perilla. Esa es la alimentación que tienen nuestros pájaros. Puedes enfocar ahí, José, o doblarlo un poquitín para que lo veáis. Mirad, alpiste de base, la pasta que ya sabéis cómo es, el grit, y ahí hoy les ha tocado un poquito de germinado con pipa, huevo cocido, ¿vale? Y lo que le damos para el encelamiento de los machos, ¿vale? Y así están. Quiero decir con esto que no hay que hacer nada más. Lo único que nos queda ya, y grabaremos un vídeo pronto, es de la alimentación en cuanto a la pasta de base que se queda ya para toda la cría, ¿vale? Ahí incorporaremos el último suplemento que ya incorporamos tanto a machos y a hembras en su preparación, que normalmente lo diremos seguramente después de este vídeo, haremos otro vídeo de ese tema y lo vamos a decir un poquitín pronto porque nosotros aún no lo vamos a incorporar, porque ese producto, ese suplemento lo incorporamos a partir de las 12 horas, de 12 a 13 horas. Entonces aún no lo vamos a incorporar en nuestro aviario, pero queremos informaros para que lo tengáis, para que podáis comprarlo y tener disponible el que lo esté utilizando, el que esté siguiendo nuestro manejo, porque si no luego me dicen que es que les pilla el toro a la gente, que voy muy justo, porque yo voy haciendo los vídeos conforme mi necesidad, os voy explicando mi manejo. ¿Qué pasa? Que el que me está intentando coger algo, copiar o incluso apoyarse en lo que yo digo, le viene siempre tarde, porque o es de un sitio o de otro, tiene que pedirlo, aunque esta marca envía los productos de un día para otro, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que ahora el próximo vídeo lo haremos como si estuviéramos por delante, aunque aún no hayamos llegado ahí, pero bueno, lo especificaré en el vídeo para que quede claro. ¿Qué más? Más cosas. Bueno, importante, todos los que estéis haciendo coprología y analítica tenéis que hacer caso a vuestro veterinario, ¿vale? Tenéis que hacer caso al tratamiento que os digan y dependiendo de lo que os haya salido, tenéis que retrasar incluso la cría.
¿vale? Porque justamente el viernes me llegaron algunos resultados de algunos compañeros y claro, el tratamiento no es corto, el tratamiento es de un mes mínimo. Por lo tanto, si querían empezar a criar a final de enero, por las horas es imposible recuperar tan rápido las hembras, ¿vale? Si las vas a tratar así tan fuerte, se necesita un tiempo, o sea, no hay que tener prisa, ¿vale? No hay que tener prisa por criar. ¿Qué más? Sigue habiendo frío. Hay que tener en cuenta de que si estáis en zonas de mucho frío, acordaos de lo que yo he dicho siempre, de poner un poco de semilla de la salud. Vale, nosotros gastamos la Benesere de Radio di Sole, que va muy bien, un poquito a la semana, una bizcochera a la semana, cuando hace mucho frío, el día que hace frío, está bastante bien. Bueno, más preguntas que me habéis hecho. El tema de las bizcocheras ya lo he contestado a mucha gente, pero bueno, sabéis, es una bizcochera, la bizcochera de Inés, la que mide 5, 4,5 por 8. El estropajo nosotros lo vamos a probar este año, porque nos ha gustado mucho el tema del movimiento de los huevos y tal. Más cosas. Bueno, pues yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Todo lo que nos han preguntado. Hay algunas preguntas más sencillas, pero cuando tengamos algunas más preguntas más sobre eso, lo diremos. Ahora mismo nos encontramos el día 5 de enero en esa situación en la que os he dicho. Va todo muy bien, los machos están encelándose muy bien, las hembras están aguantando muy bien. Las hemos ido comprobando poco a poco. Ahora vamos a hacer, bueno, ahora pondremos aquí vamos a hacer un corte y pondremos un pequeño vídeo de algunas barrigas que hemos revisado hace un rato, pero va todo muy bien. Así que, bueno, compañeros, un saludo y hasta el próximo vídeo. Bueno, pues como veis, compañeros, las hembras hemos cogido unas poquitas, están bastante bien.